trabajar un tema sumamente importante que es la relación entre la víctima y el victimario, pero fundamentalmente las emociones que ambos experimentan, y vamos a trabajar un caso muy conocido hoy en día y muy triste que está pasando en Buenos Aires precisamente, por la muerte del joven Fernando Valls Sosa. Voy a basarme en lo que enseña José Miguel Burguete. Él dice que hay ciertas emociones que experimentan tanto la víctima como su perpetrador, que son el odio, el orgullo, la inocencia, la tristeza, la culpa, el miedo y la envidia. Vamos a trabajar el tema del odio. ¿Cómo definimos esta emoción? Bueno, el odio se define como una gran antipatía, ¿verdad? Una actitud de rechazo que sentimos hacia algo o hacia alguien. Y como consecuencia, la persona, ¿qué es lo que desea? Desea que le suceda algo malo. Algunas veces el odio dura simplemente un ratito. Esto lo vemos muy común en los niños, ¿no? Te odio, te tiran con algo y al rato están contigo a los besos. En otras ocasiones dura mucho más. Incluso tú puedes sentir un odio repentino hacia una persona, pero eso no significa que la hayas dejado de querer. Si actuamos guiados por el odio, muchas veces quedamos atrapados en la ira. Recuerda estas palabras. Podemos encontrar dos tipos de odio, lo que se llama el odio frío y el odio caliente. El odio frío es aquel que se expresa por conductas como la indiferencia, el silencio, es decir, el perpetrador no te hace daño físico, pero te ignora, no hace caso de lo que tú le dices, hace de cuenta que tú eres un cero a la izquierda. De todas maneras te está haciendo un daño igual, porque eso merma tu autoestima, merma tu sentimiento de seguridad, no sabes cómo reaccionar. Y no hay nada peor para la víctima que sentirse ignorada, ¿verdad? El odio también puede ser una emoción mucho más visceral, más violenta y que se termina expresando con ira. Todo esto lo vamos a ver en relación con este crimen tan nefasto, ¿no? Ahora bien, ¿qué le pasa al perpetrador con respecto a esta emoción? Bueno, el perpetrador cree tener derecho a destruir, a aniquilar, ¿verdad? Se posiciona desde esta emoción para hacer daño, sin motivo alguno. De hecho, hacer daño es una de sus metas. Inclusive, se le antoja hacer daño hacia alguien o hacia algo. El perpetrador no sabe manejar esta emoción, no la trabaja en sí y por lo tanto no la sabe procesar y vive al desborde del odio. Y es como un volcán, sale con toda su fuerza para destruir. El perpetrador siempre expresa el odio con mucho sadismo y es capaz de inventar excusas inclusive para poder expresar su odio. Ahora bien, ¿qué le pasa a la víctima con respecto a esta emoción? La víctima puede reaccionar de dos maneras con respecto a esta emoción. Hay personas que no se permiten sentir odio porque sienten que de acuerdo a sus creencias, a su forma de ser, a sus valores, no puede sentir esa emoción. Y hay otros que sí se la permiten sentir esta emoción, pero tienen miedo de expresarla. Entonces, lo pueden expresar de una manera solapada, digamos, o más tranquila, que no deja de ser también dolorosa, ¿no? Como una crítica o a una queja. Ahora bien, el orgullo. Esta es otra emoción que se da también presente en el depredador o perpetrador y en la víctima. Hay personas que hablan de víctima y victimario. A mí no me gusta hablar de victimario. A mí me gusta hablar más de perpetrador, pero más que nada de depredador, porque el perpetrador es un depredador. El orgullo es otra emoción que está en juego. ¿Y cómo la definimos? Como una valoración muy alta de uno mismo, ¿verdad? Que uno tiene de sí mismo, y que trata de expresar, ¿verdad? También puedes sentir orgullo hacia los demás. Te sientes orgullosa de un hijo, te sientes orgullosa de ser hija de alguien, te sientes orgullosa de ser la abuela de alguien, de haber tenido ciertos hijos, te sientes orgullosa de ti. Es el orgullo personal por lo que eres o por lo que has logrado, y esta emoción puede beneficiarte o perjudicarte. ¿Qué clases de orgullo personal existen? Bueno, existen dos tipos de orgullo personal. El orgullo egocéntrico y el orgullo que se conoce como virtuoso. El egocéntrico está todo centrado en mí.
hacen que tus metas se reduzcan a una sola. ¿Cuál es? La de ser protagonista. Como consecuencia, caes en la soberbia o en la arrogancia, porque siempre quieres ser protagonista. Un grupo de amigos está en una situación, tienen que dar una prueba oral y siempre hay uno que se jacta y dice, ay, yo esto, yo dije lo otro. O sea, todos trabajaron, pero hay uno que siempre quiere dar la nota, como se dice en el lenguaje coloquial. Luego tenemos el orgullo virtuoso. El orgullo virtuoso es aquel que te impulsa a lograr una meta principal, a lograr algo, un objetivo que tú traes entre manos y te permite descubrir y valorar y potenciar tus cualidades. Tú tienes una meta, entonces vas a sentir un orgullo virtuoso, vas a querer cumplir esa meta, alcanzar ese objetivo y vas a desarrollar todo aquello que tienes adentro como herramienta para poder lograr ese objetivo. Como consecuencia, esto te puede ayudar a afrontar grandes desafíos, porque es una superación personal. Entonces, superarte a ti mismo te brinda mucho placer. Ese es el orgullo virtuoso, que es un orgullo, digamos, sano. Ahora bien, ¿qué le pasa al perpetrador con esta emoción? Bueno, el perpetrador siente orgullo, y siente mucho orgullo. Y es un orgullo egocéntrico, es decir, quiere ser siempre el protagonista. ¿Y de qué siente orgullo? Y de sentirse poderoso, de sentirse invencible, fuerte, incapaz de ser derrotado. Y sobre todas las cosas siente orgullo de expresar su violencia todo lo que pueda. El depredador es orgulloso de su poder, de su capacidad de saña, de su ferocidad. Y sobre todo se siente orgulloso de decir, yo me vengué. Logré eso, lo conquisté, fui y se la di, ¿no? Esto de agarrarse las piñas, bueno, me hizo esta, yo le hice esta, ¿no? Una bien grande. Ahora, ¿qué le pasa a la víctima con respecto a esta emoción? Con la víctima se ha visto que puede sentir orgullo de sentirse, bueno, una persona buena, de una persona que no tiene una tendencia a hacer mal, la víctima, y que siente que es capaz de aguantar el daño infligido por el perpetrador. Y puede permitirse algunas veces despreciar al perpetrador. De alguna manera, a modo inconsciente, se dice a sí misma, prefiero ser víctima a perpetrador. Entonces, ojo con esto, porque cuando la víctima comienza a sentirse orgullosa, a decir, bueno, prefiero que me la den a dar, puede caer en la indefensión. Entonces, esto hay que saber manejar bien esta emoción, ¿no? Cuando alguien es víctima. Esto se ve mucho en los niños cuando sufren bullying. En la casa siempre le están inculcando valores, obviamente, valores positivos, valores sanos, pero a veces tenemos que enseñar a los niños a que se sepan defender, no a los puños, pero con la palabra. Detente, no me agredas, yo no te estoy haciendo nada. Pedir ayuda a un mayor, a un profesor, a una maestra, maestra. No quiero dar nombres, pero me están agrediendo. Si es necesario, va y da nombres. No caer en el juego de la agresión, pero sí aprender a defenderse. Porque muchas veces los padres, con el tema de que, bueno, golpees, no hagas esto, no seas violento, la víctima tiene como un orgullo interno de que, bueno, me la dieron a mí, baja la cabeza, acepta el golpe, y eso puede paralizarle, ¿no? Entonces, ojo con esta emoción en el caso de la víctima. Otra de las emociones es la inocencia. La inocencia, ¿cómo la definimos? Como la condición del que está libre de culpa o de pecado, ¿verdad? Una persona inocente es aquella que no tiene culpa, que no tiene pecado. Es una expresión muy usada en el derecho, cuando en un juicio, de que todo acusado tiene derecho a presunción de inocencia. Es decir, todas las personas somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? La persona que tiene inocencia no tiene malicia, no tiene una mala intención. Los niños, las personas con discapacidades, generalmente no tienen una malicia, una mala intención, no hay una hazaña, un deseo de hacer el mal. Es muy común expresiones como
viste qué linda su mirada, tiene una mirada tan inocente, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué le pasa al perpetrador con la inocencia? Bueno, el perpetrador no le gusta para nada esta emoción. Cree que la inocencia es un estado de idiotez. Es más, descalifica y se burla del otro que se siente sin malicia. Es muy común que el perpetrador tilde al otro de una expresión que se usa mucho acá en Uruguay, de nabo. Mira que nabo, le di una trompada, le di un golpe, o le dije tal agravio, tal cosa, y el nabo se dejó golpear, ¿verdad? Ven como algo negativo que la otra persona no tenga malicia, que tenga cierto estado de pureza, ¿verdad? Y el perpetrador siempre está reclamando venganza. Entonces le molesta mucho la actitud inocente del otro. Recordemos todos estos puntos para después analizar el crimen de Fernando Báez Sosa. Ahora bien, ¿qué le pasa a la víctima con la inocencia? La víctima acepta este estado de pureza, es decir, la víctima de un perpetrador reconocen sí que no tiene malicia y la vive como una emoción que le brinda paz. Es decir, la víctima no quiere perder esa inocencia. Entonces, como no quiere perder esa inocencia porque le trae mucha paz, mucha calma, ser una persona que no tiene malicia, no entra en el rollo del perpetrador, no entra en la misma lógica del perpetrador. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando esto se radicaliza, ya lo expresé también con la emoción anterior, puede ser que en el caso de un niño, de un adolescente, se deje golpear, se deje insultar, sin buscar una salida, sin buscar una solución, ¿verdad? Porque está bueno sentirse puro, no tener malicia, ser incapaz de hacer daño al otro, pero también hay que aprender a defenderse. Vuelvo a repetir, no a los golpes, pero pidiendo ayuda, a través del diálogo, a través de la comunicación. El perpetrador no le va a gustar el diálogo, pero a veces alcanza con la postura de decirle no entro en tu juego y quedarse quieto, no entro en tu juego. Y si el otro viene y le da un golpe al niño o al adolescente, entonces ahí buscar ayuda, ¿verdad? Muchas veces pasa que la víctima está tan acostumbrada a que se le golpee, tan acostumbrada a que se le maltrate. Puede ser no solamente una situación de bullying, puede darse en una familia. Un papá puede ser un perpetrador de un hijo. Mira qué idiota que sos, no servís para nada, no haces las cosas como yo te las digo, no me llenas de orgullo. Entonces el niño acepta en su inocencia, dado que no tiene malicia y no cree que el papá le está haciendo daño, acepta llevar esa cruz. Vamos a ver otra emoción. Otra emoción es la tristeza. La tristeza la podemos definir como esa emoción que te hace sentir en un estado de ánimo bajo. Como decimos aquí, te sientes bajoneado, te sientes abatido, muchas veces te sientes hasta que has caído en un pesimismo, en un estado negativo, que no tienes ganas de nada, no tienes ganas de ver a la gente, no tienes ganas de hacer las cosas que antes te gustabas, caes en lo que se llama anedonia, es decir, has perdido el placer por hacer las cosas que antes te gustaban. Y con la tristeza te invade una pena muy profunda que puede llevarte a llorar o no. También bajo la influencia de la tristeza puedes sentir desesperanza y un dolor interno del alma. Y puedes sentir que caes en un pozo. Mucha gente, aún adultos dicen, Marta, me caí en un pozo muy hondo y me cuesta tanto salir. Yo he experimentado y experimento momentos de tristeza en las que me siento en un pozo. Y recuerdo las palabras del salmista, ¿verdad? Cuando plantea también que parece ser que está como en una fosa, ¿verdad? La tristeza se da porque se da por algo malo realizado, se da porque sufrí algo, en este caso de víctima y de depredador, como digo yo, o perpetrador. La tristeza se experimenta precisamente por el daño, ¿no? que el otro, la víctima lo siente por el daño que el otro le realiza.
En la vida común, cuando experimentamos tristeza por algo malo que hemos realizado, nos conduce a algo positivo, que es la capacidad de arrepentirnos y la capacidad de reparar el mal que hemos hecho. Es decir, reconocemos que nos hemos equivocado, la tristeza me hace sentir que me he equivocado y que esto no estaba bien, lo que hice, esto que dije no estaba bien, entonces busco la forma de repararla, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué le pasa al perpetrador con esta emoción? Bueno, el perpetrador no siente tristeza por lo que hace o lo que hizo. Y sobre todas las cosas, el perpetrador no se arrepiente de nada de lo que ha hecho. Es decir, supongamos que el perpetrador fue alguien que abusó de ti sexualmente, o abusó de ti a los golpes, o abusó de ti con la indiferencia, o abusó de ti con el maltrato, o abusó de ti con el abandono, o abusó de ti rechazándote. Hay muchas maneras de ser víctima y ser perpetrador, ¿verdad? Puedes haber sido víctima de la ironía, de la burla, de la indiferencia, de la rabia, de la ira de otra persona. ¿Y qué pasa? El perpetrador no siente tristeza por todo lo que te hizo. No esperes que el perpetrador se arrepienta y te pida disculpas, porque el perpetrador no se atreve nunca a pedir perdón. ¿Por qué? Porque en realidad el perpetrador no se arrepiente. Estamos hablando de casos muy extremos, ¿verdad? De personas que son muy abusivas. Hay perpetradores que han logrado pedir perdón, pero ha sido a base de un trabajo interno muy profundo, o aquellos que han venido a los pies de la cruz de Cristo, ¿verdad? Pero naturalmente es raro que un perpetrador le pida perdón a la víctima. ¿Y qué le pasa a la víctima con esta emoción? Bueno, obviamente, si la persona que fue abusada, que es insultada, que es maltratada, que tiene un abuso sexual, la persona que es rechazada por otros, un adolescente rechazado en un grupo de pares, en una oficina de trabajo, que los compañeros se burlen de ti, te digan apodos, te menosprecien, te desvaloricen, hagan reuniones y a ti te excluyan. La exclusión, ¿verdad?, por parte de los perpetradores genera mucha tristeza. Entonces la víctima puede expresar su tristeza llorando o estando abatida. Incluso puede sentir un profundo dolor interno, y el problema es cuando acepta el discurso del perpetrador, la víctima, y siente, bueno, en realidad estoy triste, pero me lo merezco. Eso es lo peor que puede pasar, cuando la víctima cree que aquello que le hizo el perpetrador se lo merece. Esto se ve mucho en los casos de abuso sexual infantil, ¿no? Que el niño tenga la sensación en su pureza de que esto me lo merezco porque seguramente me porté mal, porque hice algo malo, o porque no valgo nada, ¿verdad? Esto se ve mucho. Otra de las emociones es la culpa. La culpa es esa emoción que experimentamos cuando nos sentimos responsables de una falta o de un acto incorrecto cometido. Y esto pasa obviamente en la conciencia. La persona tiene en la conciencia ese pesar. Wow, hice algo equivocado, esto me pesa. Entonces, como le pesa, se siente responsable y lo que anhela es querer sacarse ese peso de encima. La culpa es un peso, es una piedra que tú cargas. Entonces, tú reconoces que te equivocaste, reconoces que cargas con esa piedra, te la quieres quitar de encima y quieres reparar el daño hecho. Entonces ya no experimentas más culpa. Ahora bien, ¿qué le pasa al perpetrador con esta emoción? Bueno, sencillamente el perpetrador no siente culpa alguna. De hecho, es una de las características del psicópata y de los narcisistas, que no tienen un sentimiento de culpa. No les importa nada el mal realizado.
El gran problema al no sentir culpa es que nadie lo frena, ¿verdad? Y la culpa actúa en las personas normales como un freno. No, esto no lo voy a hacer porque me voy a sentir culpable. Tengo ganas de darle un golpe a aquel, pero no lo voy a hacer porque después me voy a sentir mal. En cambio, en el perpetrador no hay culpa. Al no haber culpa, nada lo frena y por lo tanto saca fuera su agresividad y deja que sus impulsos erupcionen como un volcán, como lo dije anteriormente, no tiene remordimientos y jamás se va a ser responsable de lo realizado. Y hay algunos perpetradores que sienten culpa, pero no logran evitar hacer daño. Entonces hay perpetradores que dicen, yo sé que esto no está bien, pero igual voy y le pego, ¿verdad? Ahora, ¿qué le pasa a la víctima con esta emoción? La víctima carga con las piedras que no son suyas muchas veces, suele cargar con piedras ajenas, y por esa causa se deja hacer daño y no se defiende, es lo que vengo planteando. Es muy común en los niños, yo me lo merezco, hice algo mal, entonces por eso mamá o papá me pegó, por eso la maestra me insultó o me rezongó. Uno dice la maestra insultó y a veces las maestras, yo lo he visto, insultan de un modo muy sutil, como anda mi amor, anda a sentarte, que ya veo que no te da. ¿Qué es ese no te da la cabeza, o que no podés, o no, o lo que sea? Y yo lo he escuchado y yo lo he visto. Y muy bien, el sentimiento de culpa en la víctima muchas veces es tan fuerte, es tanta la carga de piedras, de culpa ajena que tienen, que cargan tanto con la culpa del otro, que no es una culpa propia, que llegan a desmoronarse. Otra de las emociones es el miedo. El miedo es una emoción que sientes cuando algo te atemoriza. Es una emoción que obra en tu cuerpo, te recorre todo tu cuerpo, el corazón te palpita más, las piernas se preparan para correr, tus ojos se abren más grandes para estar en alerta, es decir, todo tu cuerpo, todo tu sistema nervioso y cada una de tus células se prepara para estar alerta, porque frente al miedo hay diferentes formas de responder el miedo. Están aquellos que frente al miedo atacan, están aquellos que frente al miedo huyen y están aquellos que frente al miedo se paralizan. Para mí la parálisis es una forma de huida. Yo le llamo huidas hacia adentro. Esto es muy común. Un examen a un chico le da miedo, se paralizó. Están los otros que no entran a clase o se enferman justo el día de la prueba. Y están otros que en el examen le da miedo, pero van y se presentan. Es una forma de atacar. Yo voy y lo doy, ¿no? El miedo puede ser frente a algo real o algo imaginario y puede manifestarse de forma consciente o modo inconsciente. Ahora bien, ¿qué le pasa al perpetrador con esta emoción? Y el perpetrador no siente miedo con respecto a la víctima. Al contrario, ve a la víctima y tiene ganas de darle hacerle más daño, de darle más dolor, digamos, sacar todo su sadismo con esa persona. El miedo que tiene el perpetrador no es miedo de la víctima, de que la víctima se defienda, no. Tiene miedo de que exista alguien más poderoso que él y que por lo tanto, al ser más poderoso, quizás en una de esas lo detenga, lo gobierne, ¿no? El miedo del perpetrador es hacia la posible existencia de otra persona que le ponga el freno, ¿verdad? Como decimos habitualmente, es abusador hasta que encuentra a alguien que le pone un parate. Por eso el perpetrador odia tanto la ley. Los perpetradores generalmente terminan violando la ley, infringen la ley por todos lados, porque no hay nadie que los pare. Porque el perpetrador no sostiene la autoridad, le cuesta mucho obedecer la ley. Y al no sostener la autoridad, no hay quien le imponga la ley. Ellos no la acatan, le da lo mismo. Ahora bien, ¿qué le pasa a la víctima con respecto al miedo? Obviamente, la víctima tiene miedo, pero ¿miedo a qué? Miedo al perpetrador, pero sobre todas las cosas, ¿sobre qué tiene miedo específicamente? A defenderse de ese perpetrador. Y de hecho prefiere ser lastimado
que defenderse, porque en una de esas tiene miedo de convertirse en perpetrador, tiene miedo de defenderse y hacer mal, tiene miedo de que los demás le juzguen. Esto pasa muchas veces en las mujeres víctimas de violencia de cualquier índole. Tienen miedo a defenderse, y no digo defenderse con violencia, vuelvo a repetirlo, insisto en eso, sino que hasta tienen miedo de ir a hacer la denuncia contra el perpetrador, porque tienen miedo de no, es el padre de mis hijos, no, es el compañero que tengo, es mi esposo, y entonces aceptan el golpe y terminan lastimadas, heridas, van al hospital, están hospitalizadas, y cuando el médico les pregunta, me caí de la escalera para abajo porque me tropecé y me mareé. ¿No? La víctima tiene, frente al miedo, en este caso digamos que se paraliza, porque no se anima a defenderse por miedo a ser mal juzgada, por miedo a que defendiéndose le haga mal al perpetrador. Tienen un miedo intenso de dañar al perpetrador, y esto es algo muy duro, ¿no? Otro de las emociones en la relación víctima-perpetrador es la envidia. La envidia, como la definimos, como una emoción tóxica y destructible, que es una emoción muy desagradable y que está vinculada con que la otra persona no quiera que la otra persona brille. Hay una historia entre una luciérnaga y una serpiente, en que la serpiente se la quería comer a la luciérnaga. Entonces la luciérnaga huye para un lado, se esconde en el otro, vuela para aquí, vuela para allá, y la serpiente atrás. Entonces llega un momento en que la luciérnaga le pregunta, ¿yo te hice mal? No. ¿Estoy en tu cadena alimenticia? No. ¿Y entonces por qué me quieres comer? ¿Por qué me quieres hacer daño? Y la serpiente la mira y le dice, porque no soporto que brilles. Esa es la mejor definición de envidia que he encontrado, ¿no? Es decir, la persona siente envidia porque no soporta que el otro brille, que el otro tenga cualidades que no posee, que él mismo no posee o que ella no posee. Es decir, el perpetrador no quiere ver que el otro tiene una cualidad que él no logra tenerla. A diferencia de los celos, el envidioso no quiere reconocer su sentimiento de inferioridad, y para callarlo, ¿qué hace el perpetrador? Y el envidioso necesita agredir, rebajar, menospreciar al otro para sentirse mejor. ¿Cuándo podemos verle un lado positivo, digamos, al sentimiento de envidia? Cuando nos impulsa a ponernos metas y obtener eso que deseamos. Y eso que supongamos que algo no lo tenemos, algo lo deseamos, entonces bueno, wow, fulano tiene tal cosa, cómo me gustaría tener ese libro, o cómo me gustaría tener esa cualidad, yo quisiera ser como esa persona, con esa paz, con esa paciencia. Entonces hay como una cosa ahí que le envidia, pero es positivo en ese sentido, porque la persona dice, me voy a poner la meta de querer parecerme porque le admiro, porque le quiero imitar, no es porque le quiero destruir, ¿no? Porque no soporto que brille, como dijo no soporto que brilles, como dijo la serpiente, sino porque te admiro y porque te quiero imitar, me gustaría tener esa cualidad. Entonces ahí podríamos decir que no le podemos llamar una envidia virtuosa, pero sí, como en ese sentido la envidia puede ser como un motor positivo que te impulsa a querer imitar las buenas cualidades de otra persona. ¿Qué le pasa al perpetrador con esta emoción? Bueno, el perpetrador siente odio porque no tiene lo que tiene el otro y busca destruir lo que el otro tiene. No siente la motivación de trabajar para conseguir eso que el otro tiene, ya sea algo material o una cualidad interna. Es muy común que los perpetradores salgan en barra, por ejemplo, para hacer fechorías en manada. Por eso yo les llamo depredadores. Se comportan como depredadores, salen como lobos feroces en manada para destruir todo a su paso. Y es muy común esto que se vea, ¿no? Entonces salen a destruir todo lo que está a su paso. Destruyen las vidrieras de los comercios, los autos, roban y
salen con un despliegue de furia y de saña fenomenal. Ahora bien, ¿qué le pasa a la víctima con esta emoción? La víctima no experimenta envidia, la víctima trata más bien de motivarse para tener aquello que desea y anhela. Es muy común en los niños o en los adolescentes que son víctimas de maltrato, que muchas veces busquen tener un referente a quien parecerse y dentro de sí como anhelan tener esa cualidad y decir, wow, qué fuerte que es esta persona, sufre pero no se dobla, no se quiebra, yo quiero parecerme a esa persona. En ese sentido es que la experimentan, ¿no? Entonces muchas veces la víctima, teniendo un modelo con el cual identificarse, busca salir hacia adelante y librarse de esa toxicidad propia del perpetrador. Ahora, vamos a analizar el caso del crimen de Fernando Baizós. En Villa Gesell, en Argentina, se conmovió toda la población debido a la brutalidad de un crimen de un grupo de amigos que tenían como en común el deporte jugaban al rugby, con una masculinidad tóxica, podríamos decir, lo mataron a golpes y a patadas. Fue una muerte, un crimen totalmente nefasto, inmoral. En Infobae señala Di Costanza con respecto al deporte del rugby, y me gustó algo que ella dijo: uno no se autopercibe como varón, refiriéndose a la jugadora de rugby, ¿no? Uno no se autopercibe como varón y chau, con eso es suficiente. Todo el tiempo está el riesgo de feminizarse y por eso se debe reafirmar la masculinidad a través de alguna potencia. Cuando no se dispone de potencia económica, se traduce en potencia sexual o se produce una gran frustración. Pero todo el tiempo hay que mostrarle al resto que ese es un varón hecho y derecho. Esto me encantó a mí, esto que trae esta persona que se llama Di Costanza, porque el deporte, sea cual sea, en este caso es el rugby, los deportes extremos donde se hacen en grupo y se requiere de una fortaleza física, muchas veces lleva a que los muchachos lo practiquen como para reafirmar su masculinidad, ¿no? Entonces sienten que tienen que ser poderosos, fuertes, que cuando van a jugar juegan con todo y son capaces de golpear al otro sin medir las consecuencias, ¿no? Sea el deporte que sea. Yo sé de niños que me han comentado que hacían un arte marcial y venían contentos diciendo: me gané una medalla y al otro lo quebré. Entonces uno decía: wow, ¿de dónde está? ¿Cuál es el por qué los padres siguen llevando al niño a este deporte? Porque está bien que aprenda artes marciales, pero ¿de dónde viene ese discurso de que la pasé fenomenal, me fue tan bien, me gané una medalla y el otro lo quebré, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó en este crimen? Este crimen no sucedió en la calle en sí. Perdón, me refiero a lo que quiero decir es que el crimen comenzó antes, comenzó dentro del local bailable. Fernando, su novia y un grupo de amigos habían ido a Villa Gesell a pasar vacaciones. Fernando se había anotado para estudiar Derecho y estaba en su periodo de vacaciones. Entonces, dentro del local bailable, parece ser que estos chicos que hacían rugby tenían un modus operandi que era de chocarte cuando vos estabas con un vaso para ver tu reacción. Entonces, bueno, parece que empujaron a un amigo de Fernando, bueno, un grupo y otro trataron bueno, no pasó nada, pero el grupo de los rugby como que empezaron a los empujones. Entonces, la guardia del local tuvieron que sacar a los dos grupos, ¿verdad? Optaron por sacar a los rugby y sacaron también a Fernando y a sus amigos. Esto se dio en una discoteca que se llama Le Brick, tengo entendido.
Entonces, según el diario La Nación, dice que una vez fuera del club, Baizosa, Fernando, ¿verdad? Y sus amigos estaban sentados, escucha esto, ¿no? Estaban sentados en una vereda esperando a otros 2 compañeros que abandonaran el lugar antes de que se produjera el ataque. Uno había ido al baño, ¿verdad? Y otro estaba adentro. Es ahí cuando salen este grupo de rugby, una expresión que usamos acá en Uruguay, estos patoteros, y fueron directo a buscarlo a Fernando. Fíjate tú, ellos fueron hacia Fernando. Algunos de los amigos de Fernando intentaron frenar, ¿verdad?, la pelea, pero también recibieron golpes muy fuertes en la cara y en la cabeza. Este chico, Fernando Weiss, nace en Buenos Aires el 2 de marzo del 2001 y es hijo de un matrimonio paraguayo, Silvino Weiss y Graciela Sosa. Silvino, portero de un edificio, y Graciela Sosa, cuidadora de ancianos. Ambos inmigrantes paraguayos, pero radicados en Argentina. Entonces aquí yo me pregunto si esto no fue un crimen de odio. Recuerda que ellos hacen rugby, un deporte que está catalogado como de clase media y media alta. Fernando Sosa es un chico, hijo de inmigrantes paraguayos, con rasgos y características y quizás hasta acento, nunca escuché la voz de Fernando, quizás hasta con un dejo de acento propio de los habitantes de Paraguay. Amo muchísimo esa tierra, tengo amigos cristianos viviendo allí, es una tierra bellísima, y tienen un acento muy bonito, muy dulce. Yo me pregunto, si acá en Uruguay, si fuera el juicio, yo creo que estaría el abogado hablando de un crimen de odio. Fernando Baizosa residía en el barrio porteño de La Recoleta junto a sus padres y asistía al colegio marianista de Caballito y era un alumno becado por sus excepcionales notas. Su familia no podía afrontar el costo de la cuota mensual, pero él había sido becado entre cierta cantidad de alumnos y mantuvo esa beca hasta el final, hasta que logró entrar en la Universidad de Buenos Aires para hacer la carrera de Derecho. O sea que Fernando tenía todo el mundo a sus pies. Un chico que también estuve leyendo que hacía trabajo voluntariado. Un chico que ayudaba a otras personas, muy querido por la comunidad. Estamos viendo, ¿no? Un chico con un futuro brillante y un grupo de deportistas que, según los testigos, hasta el día hoy del juicio, que creo que es el día 10, relataron escenas de todo tipo de violencia. Violencia en el barrio, violencia robando cosas, siempre atacando en grupo. Por eso yo hablo más que de perpetradores, hablo en este caso que son como una manada de depredadores. Y Fernando tenía una novia, Julieta Rossi, con quien estudiaba Derecho y que habrían cumplido 10 meses de relación unos pocos días después de su asesinato. Así que no pudieron llegar a estos 10 meses y esta chica, tengo entendido que está pasando una situación emocional muy fuerte, ¿no? Por lo que le sucedió, porque fue testigo de todo esto. Luego de la muerte de Fernando, sus restos fueron velados en el colegio en donde él fue alumno y posteriormente fue inhumado en el cementerio de la Chacarita. Ahora bien, ¿quiénes son estos depredadores, esta manada, esta jauría de perpetradores, asesinos? Bueno, se trata de Máximo Townsend, de Enzo Corneli, Enzo Comelli, de Matías Benicelli, de Blasinali, Ayton Violás, Luciano Ciro y Lucas Pertossi. Se habla del clan Pertossi. Estos muchachos, yo escuché hoy un testigo en el día 10 que contó del modus operandi. Parece que te empujan, tú estás tomando algo, te empujan, te derraman el vasito, si vos te quedás en el molde, se burlan de ti que sos el nabo. Si vos de pronto reaccionás o le decís, che, cuidado, van y te la dan. Y un testigo hoy relató de que en cierto momento uno de estos Pertossi no solamente le dio una paliza que lo quebró, sino que le robó una moto, la puso a la venta, y el chico hizo la denuncia.
yo me pregunto qué pasó con la justicia argentina, que no obró, porque ¿qué hubiera pasado si hubieran detenido a este Pertossi? La cosa quizás hubiera sido otra. Capaz que alguien les hubiera puesto por lo menos a uno de toda esta jauría un parate. El más implicado es Máximo Thomsen, porque parece ser que Thomsen fue el que le dio con más saña a Fernando, ¿no? Estos chicos son todos originarios de la localidad bonaerense de Zárate. Es una ciudad que está a unos 90 kilómetros de la capital de Buenos Aires. Ellos Juegan rugby, varios de ellos jugaban rugby en el Club Náutico Arsenal Zárate. Por eso se les conoce como los rugbyers, ¿verdad? Los chicos que hacen este deporte. Esta situación fue realmente desquiciante, porque Fernando, luego que fue expulsado junto con su grupo de amigos, decidió quedarse enfrente del boliche junto a 7 compañeros, fíjate tú la inocencia, tomando un helado y esperando que saliera el resto del grupo. O sea, pasó algo, nos expulsaron del club, nosotros ya está. Bueno, no podemos seguir bailando, no nos enojamos, salimos, nos sacan para afuera, acatamos la norma, nos vamos a tomar un helado y esperamos al resto de los compañeros. Sin embargo, según plantea el abogado, digamos, no el de la defensa, sino el de la fiscalía, que aquí había un modus operandi y un plan para matar de los rugby, es decir, estos depredadores quedaron con la sangre en el ojo del que los echaron y 2 minutos después de salir, parece ser que a las 4:44 según dice la prensa, 2 chicos, Enzo Comelli y Ciro Pertossi, atacan a Fernando y a los amigos de él por la espalda, fíjate este detalle. Entonces comienzan a golpear a Fernando hasta dejarlo nocaut. Ojo al gol con esto, porque no es lo golpeamos y él se tastabilló y se cayó y se dio la cara. No, el golpe ya fue nocaut. En el boxeo, cuando hay un nocaut, viene el que está allí controlando el box, perdóname que no conozco la expresión porque no sé nada de boxeo, el referee, no sé cómo se le dice, detiene la pelea, porque hay un knockout, no va a permitir que te sigan pegando porque es un sadismo total. O sea que Fernando lo dejan inconsciente y cuando Fernando cae, comienzan a propinarle patadas en la cabeza. Asimismo, estos estaban organizados para formar un cerco humano impidiendo que Fernando fuera apoyado por sus amigos o defendido por alguien. El que se metía a defender se llevaba el golpe. Un amigo de Fernando, Tomás, también terminó herido, y mira qué interesante, todo el ataque duró menos de 1 minuto, es decir, que estos depredadores, perpetradores, asesinos, mataron a una persona en menos de 1 minuto. La hazaña brutal y el sadismo total, ¿no? Según la hipótesis de la fiscal, de los fiscales, hubo una división de tareas para cometer el homicidio. Algunos golpearon a la víctima y otros evitaron cualquier tipo de ayuda, dice la prensa, ¿no? Lucas Pertossi fue inclusive tan sádico que filmó el comienzo de la pelea hasta que deja de pelear y se suma a la misma, ¿no? Como esto, ¿no? Está bien que filmo, pero ahora yo también voy y quiero ser protagonista, ¿no? Entonces, cuando Fernando ya estaba en el piso, Thomsen, que es el que está más implicado, le propinó patadas en la cabeza y golpes de puño, y además hay testigos que lo escucharon decir: dale una palabrota, levántate y pelea. Pero ¿cómo iba a levantarse y pelear si ya el primer golpe había sido un knockout? Y llegó a decir: a me lo voy a llevar de trofeo. Otra frase que también escucharon es: a ver si ahora volvés a pegar de atrás, negro de mier. Chun, 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 ¿no? Una mala palabra. Por eso yo digo que aquí en Uruguay sería juzgado como crimen de odio.
porque están en Buenos Aires. Es muy común. Yo amo Argentina, tengo sobrinas argentinas viviendo acá en Uruguay y una sobrina allá en Buenos Aires, y yo escuché muchas veces en Buenos Aires, no lo escuché en provincia, lo escuché en Buenos Aires, que esto de negro de es muy común para referirse a habitantes de otros países latinoamericanos. Con respecto a los uruguayos no he escuchado que nos digan muchas groserías, pero con respecto a los bolivianos, a los peruanos, a los paraguayos, he escuchado que está esto de cabecita negra y de cosas por el estilo, ¿no? Bueno, ahí ya no, es preocupante la cosa. Bueno, la cosa es que estos chicos, después de matar a Fernando, se dispersan, se van. Algunos se van a la casa que estaban allí rentando, y otros se van para otros lados, y comienza una serie de chats entre ellos. Pero antes te quería comentar que dice que a las 5:30 de la mañana el grupo, esta manada de asesinos, fue captado por las cámaras de seguridad en un McDonald's. Fíjate tú, mataron a una persona y se fueron a un McDonald's a comer, previamente a haberse sacado las vestimentas que tenía manchada de sangre. Y parece ser que a las 10 y pico fueron detenidos por la policía bonaerense, que obró de brutal, como obró maravillosamente, porque enseguida actuaron. El mayor partícipe, como te dije, fue este muchacho, ¿no? Máximo Townsend, quien le propinó a Fernando golpes de puño y patadas en la cabeza, aún estando en el suelo. Pero el resto también están implicados. ¿Qué te parece si analizamos desde el punto de vista de lo que vimos hoy, de víctima y perpetrador, las emociones en estos muchachos? ¿Qué te parece?